Eso- Bien, bien, muy bien. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a compartir pantalla. A continuar con la clase de crecimiento de fases, les compartí las diapositivas por SiteWeb. Al final de las diapositivas tienen una tarea que la entregarían para el próximo lunes. Muy probablemente durante esta semana les estaré enviando una segunda asignación. Y bueno, ya estamos digamos, en las últimas etapas del curso y la verdad es que todavía nos falta una parte importante de esta materia que cubrir, así que vamos a tratar de ir sobre ello, digamos, un poco acelerado, pero a la vez que ustedes puedan captar todos los conceptos que se les quieren transmitir. Entonces, vamos a continuar con el tema de crecimiento de fases. Siento que había quedado en el aire una pregunta que me dio la impresión de que todavía como que ustedes no estaban como muy convencidos o no comprendían exactamente las razones por las cuales, la velocidad de crecimiento variaba con la temperatura elevándose hasta una cierta temperatura y luego esta se disminuía. Vamos a ir en primer lugar a abordar un poquito ese tema para estar segura que les queda bien claro, porque es algo sumamente importante, porque ese es un concepto que va a estar acompañándolos todo el tiempo y en todas las transformaciones de fases que vean cuyo mecanismo de transformación es por difusión, van a tener ese comportamiento. ¿Okay? Entonces, en ese caso, vamos a ir rapidito sobre esto, que ya lo vimos la semana pasada. Por simplicidad habíamos escogido un sistema muy sencillo, que era la transformación a lo... ¿Perdón? Buenos días. ¿Me oyen? Buenos días, Miss. ¿Sí? Ok, buenos días. Era la transformación alotrópica del hierro y estábamos viendo cómo gamma se transformaba a alfa. Ambas fases están en estado sólido. Para ello realizamos un experimento isotérmico a temperaturas por debajo de 940 grados, donde la fase alfa es la fase estable. Y quiero que presten atención a esto, porque tal vez es el punto donde hay un poco esa disyuntiva. Fíjense cuánto tardará la actinita para transformarse. Y cualquier transformación de fases que ocurra por difusión va a depender básicamente de dos factores, que es la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento. ¿Okay? Entonces, la primera, y ya nosotros tenemos ecuaciones que nos representan eso, que vemos que van a depender exponencialmente de la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y también está involucrado el término de barrera de energía para la nucleación. ¿Okay? Entonces hay dos términos importantes dentro de ese concepto. Uno que es el aspecto termodinámico, donde nos dice si la transformación es posible o no, y luego hay un segundo aspecto que es el aspecto cinético, en donde nos va a dar información de en cuánto tiempo esa transformación va a tener lugar o cómo esa transformación va desarrollándose en función del tiempo. ¿Ok? Pero para ponerlo en términos tangibles, básicamente va a depender de dos factores. Cuán rápido los núcleos crecen. En ese caso, el núcleo de la fase que se esté formando, en este caso ferrita. Y eso sería, pues allí estaría involucrada la velocidad de crecimiento. Y luego segundo aspecto de lo cual esto depende, o sea, de cuánto va a tardar esta transformación en ocurrir, o cualquier transformación en estado sólido que ocurra por difusión, va a depender de la densidad de núcleos o lo que o cuántas partículas hay en un momento determinado. ¿Okay? Entonces, cómo esos dos factores dependen de la temperatura. Eso es lo importante que hay que analizar en este momento y cómo ellos dos se conjugan para dar un resultado en función de la temperatura, para dar un comportamiento de la transformación de fases en función de la temperatura.
Y entonces nos hacíamos esa pregunta, ¿cuán rápido los núcleos crecen? Bueno, ya ustedes esto lo vimos, ya veíamos que en un tiempo T más delta T, la intercara tiene que moverse, si la intercara no se mueve no hay crecimiento, si la intercara sólido de la fase gamma y la fase alfa, es decir, la intercara que separa esas dos fases no se mueve, pues no hay crecimiento. Y el núcleo se quedará del tamaño original con el cual alcanzó su radio crítico. Entonces, después de un tiempo, T más delta T, debe haber movidose la intercara un poco más y así el crecimiento se da de mayor manera. Pero fíjense que aquí estamos analizando solo 3 núcleos. ¿Qué tal si tenemos muchos más núcleos? En un momento determinado, y si todos esos núcleos crecen, el porcentaje de transformación debería ser mayor. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la velocidad de transformación decíamos que va a depender de la velocidad a la cual la intercara se mueva. Entonces, ¿qué determinaba esa velocidad de movimiento de la intercara? Decíamos que era un proceso difusivo netamente. Y va a depender de qué, de cuál sea ese movimiento atómico en la dirección hacia alfa, o sea, digamos cuál sea ese flujo neto al final. ¿Ok? Y aquí sí quiero que me presten bastante atención, porque digamos aquí está un poco la clave de ese comportamiento que ustedes ven de la velocidad de transformación en función de la temperatura. Entonces decíamos, por ejemplo, que teníamos por este intercara, podemos decir que es una intercara semicoherente o incoherente. Esta intercara, en donde, digamos, se está transformando gamma alfa. De este lado tenemos gamma representado por los átomos azules y de este otro lado tenemos alfa representado por los átomos moraditos. Entonces aquí hay algunos lugares vacantes en donde van a ayudar a este proceso, porque el proceso de difusión, si esta es una solución sólida, si es sustitucional, es decir, si solo hay un solo tipo de átomo involucrado, pues el proceso va a ser por difusión en sustitucional. Entonces, perdón, por transformación, digamos, moviéndose un solo tipo de átomo. Entonces, este átomo puede moverse hasta este sitio vacante, este puede moverse hasta este átomo puede moverse hasta allá, y si los 3 o más átomos que están acá se pueden mover, entonces este intercara habrá crecido en el número de átomos que logre pasar hacia el lado de alfa. Pero también hay otra posibilidad, y es que los átomos de alfa puedan también moverse hacia el átomo de gamma. Eso es posible. Es decir, los movimientos de los átomos es al azar, y así como uno puede moverse hacia un lado, también puede moverse hacia el otro lado. ¿De qué va a depender? De que sea la mayor probabilidad de que se muevan en una dirección que en otra, a la diferencia de energía que existe entre las dos fases. Porque al final todos esos procesos lo que van a llevar es una disminución de la energía. ¿Okay? Entonces, si gamma tiene una energía mayor a la temperatura a la cual estamos trabajando, porque no se olviden que todo esto hay que cuadrarlo, hay que encuadrarlo dentro de unos ciertos factores experimentales, en este caso la temperatura. A la temperatura a la cual estamos trabajando, la fase alfa es la más estable, es decir, que la fase alfa es de menor energía. Entonces, por lo tanto, gamma va a tratar de transformarse a alfa para reducir la energía del sistema. Eso es, digamos, el punto central de todos estos procesos. Y el segundo punto es en cuánto tiempo eso va a pasar, que ahí es donde cuando interviene la cinética. Entonces vemos que en un tiempo posterior ya los átomos han migrado. Aquí han migrado 1, 2, 3, 4 átomos desde gamma hacia alfa y uno solo desde alfa hacia gamma, que sería. Ahora, ¿cómo es este panorama? Esto que les acabo de mostrar. Si estamos a una temperatura muy cercana a la temperatura de transformación, es decir, si aquí en alfa, gamma es estable hasta 940, ¿ok? Entonces imagínense que esta transformación, imagínense por un instante, que esta transformación la estamos haciendo a 935, 938 grados, ¿ok? Es decir, a una temperatura muy cercana a la temperatura de transformación. Mientras más cercana, mejor dicho, a la temperatura de equilibrio, donde alfa y beta estarían en equilibrio, que es igual a 940 grados. A 940 grados, alfa y beta van a estar en equilibrio. Para que tener la transformación hacia alfa,
tiene que haber un subenfriamiento. Tiene que bajarse la temperatura, un delta T por debajo de esa temperatura de equilibrio. Y ya ustedes saben por qué. Porque al formar la intercara, esa energía va a subir y entonces justo a la temperatura de equilibrio no va a poder ver, no hay transformación. Porque hay que sobrepasar esa energía de intercara y aumentar la energía por volumen para poder sobrepasar la barrera de energía del G asterisco. ¿Ok? Entonces ya eso lo vimos bastante en las clases anteriores, ya eso ustedes lo deberían tener, digamos, ya internalizados, es decir, ya deberían manejar ese conocimiento. Entonces ahora, fíjense, imagínense por un momento que estamos a una temperatura de transformación muy cercana a los 940 grados. ¿Cuáles creen ustedes que son las probabilidades de que los átomos de acá para acá se muevan o de aquí para allá se muevan? ¿Cómo es esa probabilidad? En relación a si tenemos, por ejemplo, una transformación que está ocurriendo a 700 grados centígrados. ¿Cómo cambia esa probabilidad? Díganme, por favor. ¿Cómo lo ven ustedes? Aumentaría. Exacto. Si estamos a 700 grados, la probabilidad de que los átomos desde gamma se muevan hacia alfa es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la diferencia de energía es mucho mayor. Lo que quiere decir es que hay una gran fuerza motriz que está, digamos, dentro de todo el proceso que hace que el flujo neto de átomos desde gamma hacia alfa sea más factible. ¿Por qué? Porque a esa temperatura, pues la fase estable, digamos, la fase alfa es la fase que debería estar, ¿no? Entonces, además, a la temperatura cercana a 940 grados, hay un gran movimiento atómico, pero lo puede haber en los dos sentidos con mayor probabilidad, que si estamos a temperaturas más bajas. Entonces, a temperaturas más bajas, el flujo neto de átomos desde gamma hacia alfa se incrementa en relación a si estamos trabajando a temperaturas muy cercanas a la temperatura de equilibrio. Y eso, por supuesto, va a favorecer la transformación. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es porque, digamos, aquí lo decíamos, porque se mueve en dirección en un lado hacia otro, porque la energía es ligeramente inferior a la del otro lado, pero mientras más grande sea esa diferencia de energía, mayor se va a direccionar el movimiento atómico hacia una fase que hacia la otra. En este caso, la fase que es más estable, que es alfa. Entonces, la dirección de movimiento preferencialmente de los átomos será desde gamma hacia alfa, es decir, el flujo neto va a ser mucho mayor. A pesar de que a 900 o a temperaturas muy cercanas, la temperatura de equilibrio, la difusión atómica es elevada, la fuerza motriz es muy pequeña, es decir, la diferencia de energía entre gamma y alfa es muy pequeña. Y por lo tanto, vamos a tener una velocidad de transformación pequeña. Porque además, en ese caso, el delta G asterisco va a ser mucho más grande, es decir, la barrera de energía para que los núcleos, digamos, para que el sistema pase a un núcleo con un tamaño mayor al radio crítico es mayor. El obstáculo es mucho mayor. Entonces, en esa condición vamos a tener menos núcleos, ¿ok? Y además el flujo neto de átomos va a ser menor. Y esas dos, a pesar de que el movimiento atómico es elevado, a pesar de que los átomos se pueden mover con muchísima facilidad. Entonces, cuando conjugamos esos dos procesos, entonces el resultado total es que la velocidad de transformación es baja, a temperaturas cercanas a la temperatura de equilibrio, ¿ok? Entonces, si estamos a temperaturas muy cercanas al equilibrio, probablemente este delta es mucho más pequeño y los átomos se pueden mover hacia este lado y también van a tener una mayor probabilidad, digamos, una probabilidad de moverse desde acá hasta acá. ¿Ok?
Entonces, si estamos a temperaturas mucho más bajas, la probabilidad de que estos átomos pasen para acá es mucho menor, porque esta diferencia de energía es mucho mayor. Entonces, la barrera de energía va a ser muchísimo más. ¿Me están siguiendo? Sí, Miss. Ok. Entonces, esto, digamos, esto que está aquí escrito se magnifica cuando esa temperatura de transformación es más baja. Pero cuanto más baja, entonces allí entra otro factor. ¿Okay? Pues, entra, digamos, otro factor a regir el proceso. Porque siempre en todo el proceso van a estar involucrados dos factores. El factor termodinámico, que viene expresado por la fuerza motriz, y digamos, por la diferencia de energía entre las dos fases, y el factor cinético, que viene expresado por la facilidad o no de que la difusión ocurra, es decir, por el proceso de difusión. Entonces, a altas temperaturas ya vemos que a pesar de que hay una gran difusión atómica, la que restringe la transformación es digamos, el delta T, es decir, la fuerza motriz, que es muy pequeña, porque ese delta T es muy pequeño, ya ustedes saben que eso cambia todo, cambia el delta G asterisco, cambia el radio asterisco, cambia si el cambio de energía entre las dos fases es muy pequeña en esa condición, entonces hay mayores probabilidades de que haya un flujo de átomos entre una dirección y otra, y esa diferencia, digamos, ese flujo neto de átomos desde gamma hacia alfa va a ser menor, a pesar de que siempre el flujo neto va a ser desde gamma hacia alfa, pero va a estar en menor cuantía, en menor proporción. ¿Okay? Entonces, siempre, pero esto sí es una constante, que la diferencia de energía entre las dos fases siempre se va a incrementar con la disminución de la temperatura, siempre. ¿Okay? Aquí tenemos energía cero, y en la medida que nos bajamos para acá, esta diferencia de energía se va haciendo cada vez mayor. Es decir, que si trabajamos a temperaturas muy por debajo de la temperatura de equilibrio entre las dos fases, esa diferencia de energía va a ser grandísima, es decir, la fuerza motriz se va a incrementar. Pero si estamos a temperaturas muy bajas, ¿qué es lo que se va a reducir? Digamos, la fuerza motriz se incrementa, pero ¿qué se reduce? La difusión. La difusión, exacto. Y recuérdense que la transformación está regida por esos dos factores. Entonces, la fuerza motriz para el cambio de fases por debajo de la temperatura de equilibrio siempre se va a incrementar, ¿ok? Siempre, siempre. Oye, no sé qué pasó acá, ok. Bueno, ya como que se arregló. ¿Sí? Entonces, lo que significa que al disminuir T, la velocidad de salto neto, esto en conclusión se los coloqué de esa manera para que no se les olvide, la velocidad de salto neto de los átomos desde gamma hacia alfa se incrementa, y en consecuencia la velocidad de movimiento del intercara será mayor. ¿Okay? Eso era una primera conclusión, pero luego nos preguntábamos, ¿esto significa que la velocidad intercara siempre se incrementa con la disminución de la temperatura? Y dijimos que la respuesta era no. Y es no por la parte de difusión, ¿no? Entonces, ¿por qué es alta, digamos, a altas temperaturas la fuerza motriz es baja? Y determina el proceso de transformación, es decir, es la etapa controlante. Ustedes saben, ustedes seguro vieron química, y ustedes saben que toda reacción es controlada por alguno de los procesos que están ocurriendo allí. Y la etapa que es más, y el proceso más lento es el que va a controlar el proceso. Igualmente acá, el proceso más lento es el que va a controlar la transformación. ¿Ok? Entonces, en esa condición la difusión se favorece, pero el flujo neto de átomos desde gamma hacia alfa será menor a razón de la baja fuerza motriz. ¿Okay? Entonces, a bajas temperaturas, la velocidad de salto atómico o difusión atómica gobierna el proceso. Entonces, aquí la difusión es la etapa controlante, es decir, es la más lenta. ¿Por qué? Porque a bajas temperaturas, pues disminuye el movimiento atómico.
¿Ok? Entonces, la máxima velocidad de transformación no va a ocurrir ni a bajas temperaturas ni a temperaturas elevadas, sino a unas temperaturas intermedias. Yo no sé qué le pasa a esto. Eso está rarísimo. Esas cosas verdes que salen allí, eso no está en mi presentación. Eso es un fantasma que anda por ahí. Entonces, ¿cuán rápido las fases se van a transformar? Entonces, pues ahí, como les digo, todo esto es un proceso cinético. Aquí tenemos velocidad en la cual se mueve la intercara y de este lado pues tenemos la temperatura. Y aquí ven cómo es esa velocidad de la intercara. Va incrementándose en la medida que aquí tenemos si esto es 0 y esto es T, pues se incrementa hasta una cierta temperatura, pero luego vuelve a bajar, por lo que acabamos de ver. Entonces, desde aquí hasta acá gobierna la fuerza motriz y desde aquí para acá la fuerza de salto. Donde estas dos se intercruzan, por allí va a estar el máximo, cerca de esa temperatura, cerca de ese cruce. Entonces, siempre con la temperatura vamos a ver que hay este salto. Como venimos de temperaturas más elevadas hacia más bajas, entonces vendríamos así, va subiendo, en la medida que bajamos la temperatura, la velocidad del intercara va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta una temperatura. Después de allí empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar acá? Porque ya la difusión atómica es más baja. Ya el proceso de difusión es lento. ¿Okay? La velocidad de salto de los átomos pues se reduce. Y en este caso va aumentando, aumentando, aumentando porque la fuerza motriz pues es mayor. Entonces, la velocidad de intercara aumenta con la disminución de la temperatura por el incremento de la fuerza motriz, pero disminuye, fíjense que aquí hay un cruce allí, disminuye con la temperatura porque se reduce la velocidad de salto atómico. Son dos cosas, dos procesos, no se les olvide. En toda transformación de fases en estado sólido están involucrados dos factores importantes. El factor termodinámico, que vendría expresado por la fuerza motriz, y el factor cinético, que sería el correspondiente a la difusión. Entonces, en conclusión, la velocidad máxima se va a obtener a una temperatura intermedia con una contribución elevada de la fuerza motriz y de la difusión atómica, que sería este punto A. Ahora sí les quedó claro. Yo pensaba, o sea, yo me fui con la impresión, me quedé con la impresión la clase pasada de que esto no lo tenían bien entendido. ¿Ok? No sé si con esta explicación les queda un poco más claro. Asumo que sí, si no dicen. No, sí, 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 sí está claro. Perfecto. Entonces, fíjense, en este caso tenemos mucho más núcleos. Si todos estos núcleos están creciendo a un momento determinado, por supuesto que en un tiempo X vamos a tener un mayor grado de transformación. Entonces, nuevamente, la generación de núcleos va a tener el mismo comportamiento que lo que acabamos de ver del movimiento de la intercara. Si estamos muy cerca de la temperatura de equilibrio entre las dos fases, esa generación de núcleos va a ser muy pequeña porque el deltaje arterisco va a ser muy grande y el radio arterisco va a ser muy grande. Entonces, hay unas barreras elevadas para que la transformación tenga lugar. ¿Okay? Entonces, siempre tiene que bajarse más la temperatura para que tener una barrera de energía razonable y un tamaño de núcleo en el cual pues los núcleos con agregársele uno o dos átomos más puedan pasar a un radio supercrítico y ahora sí ser unos núcleos estables y comenzar su proceso de crecimiento. Ahora, si la temperatura es muy, muy baja, igualmente va a pasar lo mismo que en el caso del crecimiento de las intercaras. Ahí gobierna la parte de difusión y entonces el movimiento atómico es muy lento y que esos núcleos alcancen un valor supercrítico es difícil. Entonces, por lo tanto, la nucleación también es difícil. De ambos factores en contribución pues hacen un comportamiento de una transformación de fase en general, ¿no? Acuérdense que hasta ahora hemos tratado solo las transformaciones de fase que son gobernadas por difusión. No hemos ido todavía, no hemos abordado a las transformaciones adifusionales. ¿Okay? Que allí el cuento es otra cosa completamente distinta.
Entonces, aquí les muestro una secuencia de los posibles procesos de nucleación que se les pueden presentar. Por ejemplo, pudiéramos conseguir este tipo de transformación. Muchos de ellos dependen de cómo se haga el enfriamiento. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener este primero que lo llamamos A, que es una nucleación a velocidad constante durante la transformación. ¿Esto qué significa? Que digamos que se forman unos primeros núcleos, estos primeros núcleos pueden ir creciendo, pero a la vez se pueden ir creando otros, es decir, que la nucleación no ocurre en un tiempo determinado, no ocurre completa, sino que comienzan a nuclear unos y luego unos crecen y otros, mientras unos crecen, hay otros núcleos que también se están formando. ¿Sí? Hay otros que son por saturación de sitios, es decir, que si el subenfriamiento es muy grande, la nucleación ocurre rápidamente, los sitios posibles para la nucleación se saturan y después del siguiente tiempo ya no hay más nucleación, lo que hay es solo crecimiento. Entonces van a conseguir una distribución de tamaño de partículas mucho más homogénea. Fíjense, comparen esta por este crecimiento de partículas al mismo tiempo que esta, asumiendo que las dos ocurrieron en el mismo tiempo. Y entonces pueden ver que aquí hay una distribución de tamaño de partículas mucho más homogénea, es decir, un promedio de tamaño de partículas con una menor variación con respecto a esta. Aquí hay partículas grandes, intermedias, pequeñas en comparación con esta. ¿Sí? Entonces, estos dos casos, el producto final no es 100% la fase producto, sino que hay dos fases. Está una fase alfa y una fase beta. Entonces, ellos no consumen completamente la fase matriz, sino que la fase matriz u otra fase se forma al final, ¿no? Entonces, siempre hay más de una fase formada. En este caso, en el C, es el caso donde toda la matriz se consume, ¿ok? Se forman los núcleos crecen, que también pueden ser una formación de este tipo. Luego ellos van creciendo hasta que consumen toda la matriz y queda una sola, digamos, toda la matriz inicial ya no existe. Entonces, ¿cuáles son los casos típicos de esto? Pues las transformaciones alotromorfas, las transformaciones que ocurren sin cambio en composición, y también todas aquellas, por ejemplo, la transformación perlítica, ¿no? En donde ya gamma no existe, sino que existe solamente la perlita, asumiendo que estamos a una aleación de composición eutectoide. Entonces, en esos casos, pues sería una transformación, se le llama celular, en donde toda la fase matriz ya no existe una vez que la transformación ocurre. La fase matriz se ha consumido por completo y lo que queda solamente es la fase producto. ¿Okay? Allí pues ya esta parte ya se las indiqué. Entonces la velocidad de transformación, si tenemos la velocidad de transformación en centímetros cúbicos en un segundo con respecto a la temperatura, vamos a tener algo parecido a lo que sería la velocidad del intercara. A muy bajas temperaturas prácticamente no hay transformación, a muy altas temperaturas tampoco, y la transformación, el porcentaje de fase transformado, la velocidad de transformación va incrementando en la medida que bajamos la temperatura hasta un cierto punto, que en el caso de gamma pasando a alfa es 700 grados. Esa es la temperatura a la cual se observa la velocidad de transformación más rápida. Y luego a partir de allí comienza a bajar, hasta que después de una cierta temperatura prácticamente no hay transformación. Es decir, gamma no se transforma, sino que permanece como gamma, ¿no? Claro, eso es un poco... Para que eso ocurra, pues hay que tener proceso bastante controlado. Y acá pues tienen un resumen de lo que sería la descripción de ese gráfico. Entonces, esta velocidad de transformación en centímetros cúbicos sobre segundo la podemos convertir en porcentaje transformado. Entonces, para una temperatura determinada, por ejemplo, para 700 grados, nosotros podemos evaluar en el tiempo cómo esa transformación va ocurriendo. Es decir, vemos a 0,01 segundo cuánto se transformó, a 0,02 cuánto se transformó, a X segundo cuánto se transformó. Resulta que a 700 grados esa transformación es rapidísima. Fíjense que acá tenemos 0% de transformación y aquí 100%. Y el tiempo total en la cual esa transformación ocurrió es 0.01 segundo. Es decir, que en menos de un segundo ya la transformación tuvo lugar. Es decir, esta transformación de gamma alfa es una transformación rápida y a 700 grados pues ocurre.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la hacemos a una temperatura un poco más elevada? Por ejemplo, esta, ¿no? A esta temperatura, un poco por debajo de 914 o 900, bueno, sí, 914 grados está acá. Vemos que la transformación ocurre total, la transformación total ocurre a 100 segundos, o sea, un tiempo muchísimo mayor que acá. ¿Ok? Porque acá, como ven, pues esa transformación es mucho más lenta. Entonces, recuérdense que estas curvas de porcentaje transformado en función del tiempo se hacen a una temperatura determinada, es decir, es por tratamientos isotérmicos. La temperatura se mantiene por un tiempo a la temperatura del experimento y luego se observa en el tiempo cuál es el porcentaje de fase transformado. Y pues eso se grafica en un tipo de curvas de esta naturaleza. El eje de las abscisas, es decir, el tiempo, normalmente se grafica en escala logarítmica porque a veces hay tiempos pues muy largos y la escala logarítmica es más apropiada para eso. Entonces, en resumen, para velocidades de transformaciones bajas, el proceso ocurre en tiempos muy largos. Y aquí hay otro factor importante, que es el tiempo de nucleación, pero eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y acá, pues, estos diagramas son los diagramas isotérmicos, que son los famosos diagramas TTT, que seguro ustedes los han oído nombrar. Son los diagramas que ocurren a tiempo, temperatura y transformación. ¿Okay? Es decir... Una pregunta. Ajá. La gráfica de velocidad de transformación versus temperatura, ¿es simétrica o solo? No tiene que ser simétrica, no. Tiende a ser simétrica, pero no, fíjense que acá no está completamente simétrica. Aquí hay como una bajadita acá. ¿Sí? Entonces hay una Fíjense gráfica que acá hay un tiempo, porque además tienen que tener este tiempo acá, ¿no? Que es el tiempo de nucleación, y eso lleva un cierto tiempo, ¿ok? Para nuclear. Después de allí es que comienza la transformación. Y luego al final, eso se ralentiza también. Se hace más lento, ¿ok? Entonces, aquí al final, cuando Luis, he tenido una transformación bastante elevada, el proceso es muchísimo más lento. Entonces, puede ser algo simétrica, o sea, pudiera tener una curva un poco gaussiana, pero al principio y al final, pues eso va a tener una cierta diferencia. Entonces, Luis, una pregunta, la anterior. ¿Cómo puedo sacar las dos gráficas que están abajo a partir de la de arriba? Sí, fíjate ¿Y cómo lo cómo? haces. Aquí tienes velocidad de transformación. Claro, lo que pasa es que esto está evaluado en función de la velocidad de transformación. Esto lo pasas a porcentaje transformado utilizando otra ecuación, que es la ecuación de Abraham. Pero básicamente, Ya. si tú multiplicas la velocidad por el tiempo, básicamente vas a tener lo que sería la transformación, el porcentaje transformado. La transformación, y eso lo puedes pasar a porcentaje. Y así es como se deriva la ecuación en la cual vas a determinar el porcentaje transformado. ¿Okay? Y además es con el tiempo. Aquí tú fijas una temperatura, por ejemplo, 700 grados. A 700 grados yo voy a medir el porcentaje transformado. Lo que estoy midiendo es la velocidad de transformación en función del tiempo. O sea, lo multiplicas por el tiempo y lo transformas. Y luego a esa temperatura miras a X tiempo cuánto se ha transformado a otro tiempo tal. Eso se hace experimentalmente. Antes, mucho tiempo antes, se hacía por estudios metalográficos, que por supuesto no era lo más, digamos, de mayor resolución, se cometía más error. Luego, con el desarrollo de algunas técnicas de análisis, por ejemplo, dilatometría diferencial, calorimetría diferencial, esas son las técnicas que se usan para derivar estos diagramas, para obtener este tipo de diagramas. ¿Okay? Entonces, el porcentaje transformado lo vas a evaluar en función de otra ecuación y eso lo puedes medir experimentalmente. ¿Okay? Entonces, se evalúa experimentalmente. Estas gráficas son más teórica, más ilustrativa. Esta parte de abajo es experimental. Ok. Experimental. Gracias.
Y claro, si tú conoces los parámetros que gobiernan ese porcentaje de transformación utilizando la ecuación de Abrami, podrías, para ciertas condiciones, determinar el porcentaje transformado, ¿no? Podrías estimar. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, Miss. Ok. Gracias. Bien, entonces aquí podemos evaluar, por ejemplo, la temperatura. Aquí solamente, acuérdense que el porcentaje transformado es una sola temperatura. A una temperatura, esto es 700 grados, esto es 914, a esas dos temperaturas se le evalúa el porcentaje transformado en función del tiempo. Pero nosotros también podemos graficar unos diagramas. Entonces serían la fracción transformada, diagramas isotérmicos, ¿ok? Y los diagramas TTT serían básicamente esto, que es la temperatura en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánta transformación ocurre a una temperatura determinada en función del tiempo? Entonces, para cada una de estas temperaturas, yo voy a determinar a qué tiempo comenzó la transformación, a qué tiempo ocurrió el 50%, y a qué tiempo ocurrió el 99%, porque casi nunca se lleva al 100%. Entonces, ese dato, por ejemplo, si esto fuera 700 grados, acá, acuérdense que esto es temperatura, esto es tiempo, todos estos datos son isotérmicos, es decir, ustedes tienen que fijar la temperatura a la cual van a hacer la lectura acá del gráfico, y en eso lo miden. Entonces, para esta 700 grados, el proceso estaba completo a 0,01 segundos, que debe ser este tiempo de acá. ¿Sí? Entonces acá tienen ese tiempo, que es el tiempo total de transformación, del 99% de transformación, y este es el de inicio, que es muy cortito. ¿Okay? Aquí sería, pues, mucho menos, alrededor de, como dicen acá, 10 a la menos 2. Entonces, este punto sería este puntico de acá, y este de inicio, pues, sería este puntico de acá, a 700. A la otra temperatura, aquí es 480, ¿ok? Tienen este gráfico de acá, ¿ok? Entonces, tienen aquí, este es el tiempo de inicio, y aquí tenemos el tiempo final. Entonces, así hacen para diferentes temperaturas, y luego unen todos los puntos de 99%, todos los puntos de inicio de transformación, y van a construir estas curvas. En esta curva se está mostrando el de 1%, 25%, 50%, 75% y 99% de transformación. En los gráficos TTT normalmente no se estila hacer eso, solamente el inicio de la transformación, el 50% y el 99%. ¿Ok? Solamente esas tres líneas. Entonces, acá podemos ahora, sí, esto es experimental y estos son datos reales. Allí ustedes pueden entonces evaluar cuál es la temperatura de inicio y final para una transformación de gamma. ¿Okay? Y aquí pues ven claramente expresado a nivel de resultado lo que teóricamente se había dicho antes, que era que a temperaturas cercanas a 910 es la temperatura de transformación gamma. A 910, no 940, como yo les había dicho. Yo no sé dónde saqué 940, pues siempre les he dicho que 910. Entonces aquí tenemos, debe ser por este 4 que está acá, ¿no? Acá tenemos que a temperaturas muy cercanas a esta temperatura, que sería la de equilibrio alfa gamma, el porcentaje de transformación es lentísimo. O sea, para que comience la transformación tenemos que venir a tiempos muy largos. Y para que termine, bueno, imagínense, aquí todavía no termina, sigue mucho más acá. ¿Ok? Y el mismo comportamiento ocurre si estoy a temperaturas muy bajas. Eso va a ser exactamente, o sea, va a ser algo así, ¿no? Y a temperaturas intermedias, pues ese proceso se va acelerando, ¿ok? Entonces, y fíjense que para acá abajo no habría transformación. Aquí sería gamma inestable. Aquí gamma no se va a transformar. Pero imagínense, esos tiempos, ¿ustedes creen que no se va a transformar? Es decir, siempre se va a transformar. ¿Por qué? Fíjense, aquí hay algo que es bien importante y que nadie me ha preguntado.
Y es por esto que dice Nari. Este punto aquí, ¿qué representa? Este puntico acá. La máxima velocidad de transformación. La máxima velocidad de transformación. ¿Y en cuánto tiempo ocurre eso? 0.01. Es muchísimo menos, 10, alrededor de entre 10 a la menos 3, sí, más o menos, ¿no? Pero imagínense, es decir, ustedes medio enfrían y ya esta temperatura, ya esto lo han conseguido, ¿no? Entonces siempre van a haber transformación, es decir, evitar la transformación de gamma alfa cuando vienen enfriando es casi que imposible, ¿no? Porque por más rápido que enfríen, siempre van a tocar esta nariz del diagrama, ¿cierto? Porque ese tiempo es muy corto. Entonces, ya lo sacan la muestra del horno y están enfriando y ya pasa un segundo, ya la transformación pues casi que ocurrido. Ok, bueno, dependiendo de cuál temperatura sea, ¿no? Asumiendo que la saquen y ya está a temperatura ambiente, o sea, ya la tengan sacan del horno y la tienen a temperatura ambiente. O sea, y sale a temperatura fuera del horno, que es mucho más baja. En ese proceso ya la temperatura ha bajado y la transformación comienza. Entonces, evitar la transformación, pues, es muy complicado. En metales es bien difícil que no haya esas transformaciones. Y en el caso de estos tipos de sistemas, mucho menos. ¿Okay? Entonces, siempre gamma se va a transformar. O sea, nuevamente acá les indico lo que les acabo de decir, se los coloco acá para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Entonces, fíjense que inclusive a 480, la transformación comienza a 0,1 segundo, es decir, a 0,1 segundo, pues es un respiro, es menos que un respiro, ¿no? Entonces, siempre va a haber transformación. Por lo tanto, estos serían los datos reales para la transformación de hierro a gamma a hierro alfa. En general, las curvas TTT las observamos de esta manera. Fíjense que siempre vamos a tener esta línea que sería el 1% y la última que sería pues el 99%, en función de la temperatura. Entonces, el proceso de transformación, que de todo lo que hemos visto hasta ahora era para llegar hasta acá. ¿Cómo determinar la secuencia de transformación de fase? Porque eso es lo más importante, porque son los datos que nos van a servir. Y la manera de hacerlo es transformando todo eso que vimos ahora en fracción transformada en función del tiempo para una temperatura determinada. Y bueno, y ahí se generan lo que se ha llamado las curvas TTT o diagramas TTT, que sería transformación a temperaturas constantes y cómo esto ocurre en el tiempo. ¿Okay? O sea, acá tenemos este tipo de curvas transformadas ahora a fracción, o mejor dicho, esto lo tenemos que tener primero para poder construir esto. Entonces aquí tenemos la temperatura de inicio, aquí la temperatura final, y para esta temperatura pues tenemos estos dos puntos. Asimismo, para esta otra curva, ¿ok? Tenemos exactamente lo mismo. Entonces, los factores que determinan esas curvas, por supuesto, son la temperatura y el tiempo y la posibilidad de que haya sitios para que la nucleación ocurra. ¿Okay? Básicamente, pues, nucleación heterogénea. Entonces, acá vamos digamos, a expandir un poco estas curvas para que ustedes vean acá sus características. Fíjense que en todas ellas siempre hay un tiempo acá donde no hay transformación. Y siempre entre 0 y donde se inicia, pues hay un valor de tiempo que hay que esperar para que haya un cierto grado de transformación. Si esa temperatura es más elevada o es mucho más baja, entonces esa transformación se va a trasladar hacia tiempos mayores. El inicio de la transformación se traslada a tiempos mayores. Este tiempo en el cual no observan transformación para T2 y acá, entre 0 y donde comienza la línea azul, que es un poco mayor, ese tiempo es el tiempo de nucleación. Ahí es donde se está gestando la transformación de fase.
es donde el embrión alcanza un tamaño crítico, supera el tamaño crítico y se convierte en un núcleo estable. Entonces, ese tiempo se le llama tiempo de incubación y se llama T0. Acá realmente no van a observar tangiblemente un porcentaje de transformación. Luego van a observar es cuando ya comience pues esos núcleos a crecer y ya haya un porcentaje de fase medible que se pueda determinar. Entonces, allí comienza básicamente la transformación. ¿Okay? A 50% hay un tiempo que llamamos tau. ¿Okay? Ese tiempo lo llamamos el tiempo en el cual corresponde a un 50% de transformación y el inverso de ese tiempo se ha estimado corresponder a la velocidad de transformación de fase. O sea, a este tiempo es donde se mide la velocidad real de transformación de fase. Por convención se ha hecho así, porque a ese tiempo pues el porcentaje de transformación ya es bastante elevado. Entonces fíjense que aquí comienza, entonces acá pueden ser más o menos constantes, es decir, cuando ustedes tienen la parábola aquí, o sea, la forma esa gaussiana, perdón, aquí en la campana pudiera ser más o menos simétrico. ¿Dónde se diferencian más? Que no es completamente simétrico en el inicio y en el final. ¿Ok? Respondiendo un poco a la pregunta que me hacía, creo que Natalia. Aquí se ve un poco más claro. Entonces, no es esa. Aquí fíjense que este tiempo es mucho más largo. ¿Okay? Y acá, pues, este tiempo, el de 1%, es un tiempo casi que infinito. Por eso es que siempre las curvas se miden a 99%. O sea, la curva final es 99%. Porque este 1% para que sea 100%, pues tardaría un tiempo muchísimo más largo. Esta curva se le dice que tiene una forma sigmoidal y se expresa por esta ecuación, que es la fracción transformada, igual a 1 menos exponencial de menos k por t a la n. Esta ecuación ya nosotros la vimos antes, cuando vimos recristalización, si mal no recuerdo. Entonces acá F es la fracción transformada, K es una constante a la temperatura de trabajo. ¿Okay? K es constante. Si ustedes cambian la temperatura, probablemente K cambie. Si esas temperaturas son muy disímiles, si son temperaturas muy cercanas, probablemente K sea la misma. Pero K es constante a una temperatura determinada o a un rango de temperatura. Y N también es una constante. ¿Okay? N puede variar entre 2 y 4 normalmente. Entonces, la escala de tiempo se grafica normalmente es logarítmico, ¿ok? Y esta ecuación es la famosa ecuación de Abrami, que también se le llama JMAK, o Johnson-Mel-Abrami-Kolmogorov. ¿Por qué se le llama así? Porque Johnson, Mel y Kolmogorov, en el mismo tiempo que Abrami, o en el mismo periodo de tiempo que Abrami estaba haciendo estos experimentos, ellos también los estaban haciendo de manera independiente en otros países. Kolmogorov es ruso, Johnson creo que es, no recuerdo si es francés, Mel es, creo que es, o alemán, ¿ok? Mel creo que es norteamericano y Abraham. Entonces ellos estaban haciendo experimentaciones individualmente, cada uno casi que al mismo tiempo, y al final todos llegan a la misma conclusión. Entonces, el primero que, digamos, publicó los resultados fue Abrami, pero ya los otros dentro de sus países también los habían publicado. Entonces, normalmente tiende a conocerse como ecuación de Abrami o ecuación Johnson-Mel-Abrami-Kolmogorov. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ahora, ¿de qué depende K? Acá va a depender de la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento a esa temperatura. O en el periodo de temperaturas donde la velocidad de nucleación y crecimiento no cambia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Estos gráficos son bien importantes. ¿N para qué es? ¿Perdón? ¿Y el N para qué es? El N. Hay un... Ajá. El N es una constante también, que es el exponencial del tiempo. ¿Y de qué depende? No, el N, digamos, va a depender de dónde ocurre la nucleación, de otros factores. ¿Okay? Puede variar entre 2 y 4. Si nuclea dentro del grano, si nuclea en el grano, de algunos otros factores más. ¿Ok?
pero normalmente adopta ese valor, entre 2 y 4. Estos son los ejercicios que tienen como tarea, todos son diagramas TTT, ¿ok? Y hasta aquí, pues, culminaríamos con esta primera parte. Y luego vamos a ver otro. Vamos a comenzar otro tema, también bien interesante. ¿Qué es este? De precipitación y endurecimiento de aleaciones envejecibles, ¿ok? Entonces, esta precipitación es un tema bien importante y es sumamente importante, yo se los he mencionado ya en algunas oportunidades, porque la precipitación conduce a un endurecimiento del material. La precipitación de una nueva fase incrementa la dureza, incrementa la resistencia mecánica del material. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, esto tampoco, ya es familiar para ustedes, ya yo se los he contado. Tenemos un diagrama, por ejemplo, vamos a ver la precipitación de aleaciones envejecibles con base en el sistema aluminio-cobre. Y para ello, porque este sistema es importante. Fíjense la característica del diagrama de fases del lado de baja composición de B. Fíjense que esta es la línea Solvo. Fíjense cómo es la forma de la línea Solvo. Ella no es recta, es una línea bastante curva y que baja rápidamente la solubilidad de B en alfa en la medida que baja la temperatura. Y a 180 es casi que no hay solubilidad, es casi cero. Entonces aquí los procesos de precipitación son bien interesantes. Es decir, aquí la fase, la precipitación de las fases, van a conducir a un importante incremento de la resistencia del material, porque digamos, la solubilidad de cobre en aluminio se reduce rápidamente en la medida en que se baja la temperatura por debajo de la línea Solvo. ¿Okay? Entonces, para este caso, una aleación común es una aleación 4% de cobre, otra aleación común es la aluminio 4,5% de cobre, digamos, son las más comunes que se utilizan. Entonces, recuérdense que yo les mencionaba que para hacer estos tratamientos ya la aleación está fabricada y luego se calienta, se procesa y al final del proceso se somete a un tratamiento térmico de envejecimiento. ¿En qué consiste ese tratamiento? Primero, se disuelven todas las fases, ¿ok? Entonces, este proceso de disolución ocurre durante el procesamiento del material. Es decir, el material para procesarlo, que normalmente se hace por extrusión o por el método que se haga de deformación plástica, normalmente se calienta. Digamos que es lo más común. Puede ser que en algunas otras piezas que se quieren fabricar haya ciertas variantes. Pero en el caso de extrusión, por ejemplo, el material se calienta a las temperaturas de solubilidad sólida, o sea, de solubilidad, es decir, primero se hace un tratamiento de homogenización, o lo que aquí también llaman tratamiento térmico de solución. Cuando se calienta, por ejemplo, desde temperatura ambiente hasta 540 grados, que sería esta temperatura, es decir, lo tenemos a temperatura ambiente y calentamos a 540 grados. Ahí van a pasar varias cosas. Una de las cosas es que la inhomogeneidad en la composición producto del proceso de solidificación se va reduciendo, es decir, el material se va haciendo en el tiempo más homogéneo, el cobre se va difundiendo a lo largo de toda la pieza y se va haciendo más homogéneo a lo largo de ella, por un lado. Y por otro lado, todos los precipitados que se formaron cuando se cruzó la línea Solbus y se enfrió la aleación durante la solidificación hasta temperatura ambiente, todos esos precipitados que eran de equilibrio se van a disolver también a esa temperatura. Es decir, que acá están ocurriendo dos procesos juntos. Uno,
Se disuelven los precipitados que se han formado durante la solidificación, porque aquí la fase estable es solo alfa, ahí no hay beta. Toda beta que se ha formado pues se va a disolver. Y por otro lado ocurre la homogeneidad de ese soluto que se ha disuelto y del que había sin homogenizar durante la solidificación. Esas diferencias de solutos se van reduciendo y la material va teniendo cada vez mayor homogeneidad. También se va eliminando esa forma dendrítica que tenía el material y se van obteniendo granos más equiaxiales. ¿Okay? Entonces, todo eso ocurre a 540 grados. Entonces, ahí estamos haciendo básicamente un tratamiento térmico de solución donde todos los precipitados de beta que se formaron a temperaturas más bajas durante la solidificación, a 500 grados, 40 grados centígrados, se van a disolver. Luego enfrío rápidamente. Enfriamos rápidamente hasta temperatura ambiente y durante el enfriamiento rápido no estoy haciendo más que un temple. ¿Okay? Es decir, que estoy congelando la estructura que tenía arriba con todo, con defectos y todo. En ese caso con vacancias, que el número de vacancias se incrementa bastante. Ustedes saben que las vacancias, el porcentaje de vacancias a una temperatura determinada se consigue un porcentaje de vacancias en equilibrio. Es el único defecto que se puede conseguir en equilibrio a una cierta temperatura. Es decir, si yo tengo 700 grados, a 700 grados va a haber un número de vacancias en equilibrio. Si bajo a 500 grados va a haber un número de vacancias en equilibrio. Y así sucesivamente a cualquier temperatura. Y ese porcentaje de vacancias en equilibrio lo puedo determinar a través de la ecuación de Arrhenius también. ¿Okay? Y que es igual al número de vacancias en equilibrio, sería el número de vacancias inicialmente por el exponencial del delta G sub m de vacancias entre KT igualito. Es la misma ecuación de Arrhenius. Ahí yo puedo determinar lo que sería la concentración de vacancias en equilibrio. Y para cada temperatura va a haber una, así como hay un coeficiente de difusión para cada temperatura, asimismo voy a tener un porcentaje de vacancias en equilibrio para diferentes temperaturas. Eso se cumple solo para ese defecto, para ningún otro. Entonces luego, cuando bajo la temperatura, tanto los defectos como la microestructura se congelan hasta temperatura ambiente. Y luego, ¿qué hago después? Hago un tratamiento de envejecimiento, en este caso a 180 grados, que sería la segunda fase, y allí se deja por largos tiempos y el material se empieza a envejecer. ¿Qué significa que se envejece? Que la alfa sale de, o sea, B sale de solución en alfa, precipita, siguiendo toda una secuencia de precipitación, ¿okay? Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el diagrama, este mismo diagrama que tenemos acá, pero en este hemos superpuesto las líneas de solubilidad, que serían las similar líneas solvus acá, ¿no? Para la primera fase que se forma acá, sería la zona GP. Luego, después de la zona GP, se van a formar las zonas tita segunda, después se van a formar las tita primas y por último, pues sería la fase tita de equilibrio, que tendría esta línea de solubilidad. Es decir, la línea de solubilidad solvus de tita, para tener tita, siempre se hace en referencia al azul. Si quieren hacer la línea solvus para tita prima, usan esta. La línea solvus para tita segunda usan esta y así mismo para la zona GP. ¿Okay? Entonces, fíjense que eso significa que hay el porcentaje de alfa, o sea, B en alfa es distinto si tenemos zona GP, es distinto si tenemos tita prima. Es decir, por ejemplo, si yo enfrío rápidamente y quiero precipitar zona GP, tengo que enfriar tan rápido que nada de esto ocurra, sino que me guíe por esta línea solvus. ¿Okay? A partir, una vez que atravieso esto, es cuando se va a empezar a formar alfa. Si lo enfrío rápidamente y no doy lugar a que se forme nada, cuando caliento a esta temperatura o a 180 grados, 150 grados, esto es 150, no, aquí hay un error, es 150 grados, no 180. El tratamiento, si mal no recuerdo, fue a 150. Yo creo que ahí hay un error. Entonces, acá
esta sería la velocidad. Tengo que garantizar un enfriamiento lo suficientemente rápido para suprimir estas transformaciones. Y que solamente luego, con el mantenimiento a la temperatura de 150 grados, se formen las zonas. ¿Okay? Comience la formación, la precipitación con la formación de las zonas. Entonces, la secuencia de precipitación sería acá, zona GP, después se van a formar las tita segunda, después tita prima y después tita. Entonces, ¿y por qué comienza con la zona GP? Se dirán ustedes, ¿por qué la transformación se inicia con zona GP? Bueno, porque la diferencia de delta GB menos delta G sub S, para la zona GP, pues, es inferior que para la fase de equilibrio. Es decir, que esto no ayuda, la diferencia de delta G sub B menos delta G sub S no ayuda, porque hay menos fuerza motriz que para que se forme la fase de equilibrio. Pero ¿qué es lo que sí favorece? La barrera de energía para la nucleación del delta G asterisco, que es mucho mayor, que es mucho menor, perdón. Entonces, las zonas GP, entonces van a nuclear más rápido. Entonces, fíjense que hay algo que yo siempre les he dicho. ¿Cuál es la fase que ustedes van a observar? La fase que van a observar es aquella que se forme más rápido, no necesariamente es la fase de equilibrio, ¿ok? Pues pueden tener diferentes fases, la de equilibrio, una metestable, otra metestable, otra más. ¿Cuál de ellas se va a formar? La que se transforme más rápido. En este caso, la que se transforma más rápido es la zona GP. Entonces, esa es la que va, por ahí vamos a comenzar la transformación. Entonces, las zonas GP son zonas ricas en soluto, como lo ven acá, esto es el cobre, el rojito. Y así pues, acuérdense que cuando enfriamos también congelamos la densidad de vacancias. Entonces, allí pues hay clúster de vacancias que van a ser sitios favorables para la nucleación de la zona GP. Entonces, cuando templo esa densidad de vacancias de equilibrio que estaba a altas temperaturas y la mantengo a temperaturas bajas, a temperaturas más bajas, pues esa concentración de vacancias no es las vacancias de equilibrio. Por lo tanto, esos son sitios que son, digamos, de mayor energía local. Entonces son sitios propicios para que se dé la migración atómica hacia esos lugares. Además, porque son vacantes. Allí los átomos de cobre pueden migrar a cortas distancias rápidamente y como son clústeres de vacancias, ahí se puede ubicar también. Puede ser un sitio de nucleación para la zona GP. Entonces, si hay muchos clústeres de vacancias, habrá muchísimos sitios de nucleación posibles para esa zona. ¿Okay? Entonces, ellos se forman como unos discos, como unos anillitos de un espesor muy pequeñito, son como unos disquitos. ¿Okay? O sea, es algo así, estas serían las zonas GP. Y fíjense que lo interesante es que, por supuesto, ellos van a tener una cierta deformación asociada porque son coherentes con la matriz. Entonces, producen pues una cierta distorsión de la. Entonces, aquí tenemos la secuencia de precipitación nuevamente, ¿no? Entonces tenemos alfa sub 0, que sería la concentración inicial, que va a transformarse a alfa 1 más zona GP, que sería, digamos, esta concentración de soluto acá, que no la van a medir con la concentración de alfa, no la van a medir aquí, la van a venir con la línea Solbus metaestable entre alfa y la zona GP, y esa la llamamos alfa 1. Luego vendríamos acá igualmente, es la zona GP más alfa 1, ahora se van a transformar a alfa 2 más tita segunda, y la línea Solbus de referencia es esta. Y luego van a pasar a tita 3, que sería la línea de solubilidad sólida, sería esta, más tita prima, y luego eso se va a transformar a las condiciones de equilibrio, que ahora sí lo van a determinar por esta curva de acá. ¿Okay? Es decir, esta es la concentración inicial. Este alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 es lo que van a medir por acá. ¿Okay? Acá. Entonces ustedes lo miden con respecto a esta. Para esa temperatura, si estamos a 150 sería esta. Sería esta, sería esta y sería esta. Y acá pues tendríamos que bajar un poquito aquí porque si no, no hay transformación para que se forme la de equilibrio.
Viéndolo en función de las energías, fíjense que acá tenemos, por supuesto, las zonas GP, son zonas de alta energía, ¿no? No, porque no es la fase de equilibrio. Luego, en la medida que se van formando las otras, la energía va disminuyendo, disminuyendo, hasta obtener la mínima energía que sería la de la fase estable. Entonces, siempre la fase estable va a tender a formarse, porque es la fase de menor energía. Pero antes de que ella se forme, se forman todas las demás, que son fases metaestables, cuyo delta G asterisco es menor y es más favorable para la transformación. Y además, son las que ocurren más rápido. Entonces, acá lo vemos de manera más esquemática. Aquí tenemos alfa sub 0 más alfa 1 más zona GP. Entonces, tenemos estas curvas de energía. Si quisiéramos pasar directamente desde alfa hasta la fase de equilibrio, vamos a tener un delta G asterisco mucho mayor. Y esa es la razón por la cual, bajo esas condiciones donde templan rápidamente, pueden formar las fases intermedias. Si no templaran rápidamente, si supóngase que esta parte no se hiciera y el enfriamiento fuera muy lento, ¿qué van a formar? ¿Qué precipitado van a formar? Aquí tienen el diagrama. Si esto fuera lento, se enfriaran lento desde aquí para acá abajo, ¿qué tipo de precipitado tendrían? De esos 4 que vemos allí. Zona GP, tita segunda, tita prima o tita. ¿Cuál se formaría? Que se forme más lento. Si el enfriamiento fuese lento, ¿cuál fase se formaría? ¿Cuál precipitaría? Tita prima. Formarían la fase de equilibrio, tita, es decir, si el enfriamiento fuera muy lento, es casi que estuvieran en condiciones de equilibrio, enfriando en condiciones de equilibrio, entonces se va a formar en la fase de equilibrio. ¿Okay? Para que se formen las otras fases necesitan un delta T muy grande, porque al tener ese delta T muy grande, el delta G asterisco va a ser más pequeño y el radio asterisco va a ser más pequeño, ¿verdad? Entonces promueven que haya unas formaciones de fases intermedias acá, que se formen acá, que pase esto, porque, digamos, esta sería más grande, ¿ok? Porque el delta G asterisco aquí sería mayor. Entonces, acá el delta G asterisco, para que se forme la fase de equilibrio, tienen que, digamos, enfriar a condiciones más lentas. Entonces, un delta T mucho más chiquito. Y al tener un delta T mucho más chiquito, el delta G asterisco es mucho más grande. ¿Correcto? Que se enfrían lento, van a promover la formación de la fase de equilibrio. Para que se formen estas fases, es más que necesario que el tratamiento se haga de esta manera, que sea un temple, porque si no, las fases intermedias no se van a lograr, ¿ok? No se van a formar. Si se enfría lento, las fases intermedias no aparecen, van a aparecer en la fase de equilibrio. Entonces cada una de esas fases, teta, teta prima, teta 2 prima y GP, dependen de qué tan rápido enfría. Exactamente, es decir, si tú tienes si tienes un enfriamiento, vamos a suponer que este es el más extremo, el que es rápido, temple desde aquí hasta temperatura ambiente. Pero si tú templas rápidamente, pero lo mantienes a una temperatura que no sea la temperatura ambiente, por ejemplo esta, entonces ya ahí no vas a formar zona GP, comenzarías con tita segunda. O si el temple no es tan severo como este, ¿ok?
sino que es un poquito menos rápido. Entonces ahí probablemente suprimes esta parte porque ya no logras obtener el delta T requerido para formar la zona GP, sino que comienzas o bien sea con tita segunda o tita prima. ¿Ok? Eso es como cuando enfrío con agua, con aceite o con sal. Exactamente. Ok, exactamente. Depende del medio de enfriamiento. Ah, ok. De nada. Sí, acá vemos pues con el tiempo pues la energía va cambiando porque en la medida que ustedes dejan, aunque sea 180 grados, acuérdense que cuál es la fase, si ven el diagrama de equilibrio, si se olvidan de estas líneas rojas y ustedes observan el diagrama de equilibrio a 150, la fase, el precipitado estable de equilibrio, ¿cuál es? El de equilibrio siempre va a ser tita. El diagrama de fase de equilibrio en principio no tienen estas curvas. Por eso esas curvas de solubilidad están superpuestas porque son curvas metaestables. Esas no son curvas de equilibrio. Las curvas de equilibrio son las azules, son propias del diagrama. Y la fase de equilibrio va a ser siempre tita. Entonces, a pesar de que la formación, la precipitación, perdón, comience con la zona GP, en el tiempo, la transformación siempre va a tender a llegar a su estado de equilibrio. Y por eso es que si ustedes comienzan con zona GP a 180 grados y lo dejan en el tiempo, después van a formar tita segunda, luego tita prima y finalmente tita. Es decir, que si los dejan, si ustedes hacen este tratamiento térmico por largos tiempos, al final la fase que van a obtener es tita, la fase estable. Y eso no lo quieren. Ustedes no van a hacer todo este tratamiento para llegar a tener tita estable. Para eso enfrían normalmente y tienen tita. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Evitar la formación de esa fase. ¿Ok? Y para ello tienen que determinar cuál es el tiempo que lo deben mantener durante el envejecimiento para que la fase tita no se forme. Y dejarlo en una condición metaestable. Eso es el propósito. Entonces, acá tienen, por ejemplo, las distintas fases. Este sería tita segunda, aquí teníamos tita prima, aquí tenemos tita, fíjense cómo la estructura. Estas son estructuras tetragonales, pero los parámetros reticulares de estos lados, fíjense que son iguales en el caso de tita segunda, a lo que serían los parámetros, aluminio es FCC. El tita segunda y tita prima son tetragonales, y tita también. Entonces, pero los X y los Y de esta fase son iguales a los X y los Y de alfa. Por lo tanto, ellos pueden tener sitios en donde pueda haber un match perfecto. Entonces, las estructuras, la intercala son coherentes. ¿Okay? Entonces, igualmente, cuando se forma tita segunda, tita prima pueden ser coherentes o semicoherentes dependiendo del tamaño de tita prima. Y finalmente tita, pues una fase bien distinta, con parámetros reticulares muy distintos a los de la fase inicial, a los de alfa. Fíjense que el parámetro reticular de alfa es 0.404 y el de tita es 0.607. Entonces es más difícil que haya un match. Entre ellas dos hay una intercala incoherente completamente. ¿Okay? Entonces, bueno, acá vemos cómo sería la transformación en función del tiempo. Aquí tenemos el diagrama donde se superponen las zonas GP, las zonas tita segunda y las zonas tita prima, y a su vez la fracción transformada en el tiempo. Esto sería fracción transformada para esa temperatura a la cual se está haciendo. Entonces, para tiempos cortos comienza con la formación de zona GP. Después que ha transcurrido un cierto tiempo, ya comienza a formarse la zona tita segunda. Después de un cierto tiempo ya comienza a formarse tita prima y luego al final se comienza a formar tita. Esto es en función de la temperatura, o sea, estos serían los diagramas TTT. ¿Ok? Entonces sería acá la fracción transformada, cómo es esa curva de transformación en función de la temperatura. Entonces siempre vamos a terminar con tita en función del tiempo, siempre. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ocurre esa transformación, pues para que se transforme una G sub P a tita segunda, la G sub P se tiene que disolver, y esa, al disolverse, pues,
va dando lugar a la formación de la otra fase, es decir, se transforma hacia la otra fase. Y en el caso de tita segunda, tita prima, igualmente, entonces tita segunda se va disolviendo y esos átomos de soluto que alfa 2 es mayor que alfa 1, ¿ok? La solubilidad de cobre en tita segunda, en la matriz, en alfa, cuando está tita segunda es mayor que cuando está tita prima. Y eso lo pueden ver por las curvas de solubilidad, ¿no? Entonces, acá esta provee el soluto para que la fase, digamos, la fase tita prima ocurra, ¿no? Entonces, el alfa se disuelve, agrega átomos de soluto para que se pueda formar tita prima, y entonces disuelve tita segunda y tita prima se forma y crece. Igualmente desde tita prima se va a disolver para agregar átomos. Ahí localmente habría una mayor concentración de cobre, entonces esa concentración de cobre al ser mayor va a difundir hacia la otra fase para que la otra fase se forme y crezca. Entonces la transformación de fase se produce por difusión atómica. ¿Okay? Nuevamente, el temple en vacancias, esto es importante, tenemos que la concentración de vacantes en un material en equilibrio aumenta exponencialmente con la temperatura. Esto ya se los dije hace un rato. A una T de solubilización o de solución, que es 1, la concentración de vacantes aquí va a ser mayor que acá. En equilibrio, la concentración de vacantes en equilibrio. Entonces, al enfriar rápidamente desde la temperatura de solución, no hay tiempo para que se produzca una nueva concentración de vacancias de equilibrio, por lo que la concentración de vacancias también se templará. ¿Qué significa que se templará? Que permanecerá a bajas temperaturas. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Ya lo van a ver además, ¿no? Esos clústeres pueden servir como sitios de nucleación de la nueva fase. Esas vacancias también, ellas siempre igual que la fase, la transformación de fase, el número de vacancias va a tender a llegar a su estado de equilibrio, porque cuando lo templo, el volumen de vacancias o la densidad de vacancias es mucho mayor que lo que debería tener a temperatura ambiente. Por lo tanto, para bajar la energía del sistema, las vacancias van a tender a eliminarse. Entonces hay varias formas en cómo ellas se eliminan. Una es siendo los sitios de nucleación para la nueva fase. Al nuclear allí la zona GP, pues ya esas vacancias están ocupadas y el número de vacancias se reduce. Otra forma en la cual el número de vacancias se reduce es por las dislocaciones. Cuando las dislocaciones se pueden mover por ascenso, van consumiendo vacantes y así pues ese número de vacantes se reduce. Pero si aún después que los sitios de nucleación, los posibles núcleos se han formado y los clústeres favorables de vacancias, favorables para formar los núcleos, ya no están, pero aún existe un exceso de vacancias, ese exceso de vacancias va a tratar de migrar hacia los bordes de grano. ¿Okay? Entonces, si eso es así, si esos excesos de vacancia migran hacia los bordes de grano, la matriz que está alrededor de los bordes de grano, la que está próxima a los bordes de grano, al desaparecer esos clústeres de vacantes que no han sido, donde no han nucleado ninguna precipitado, ni zona GP, ni ningún otro, se reducen, ¿ok? Esos sitios de nucleación se reducen. Entonces, al envejecer la aleación, esto es bien importante, alrededor del borde de grano va a haber una zona que no tiene precipitado, que está libre de precipitado, ¿ok? Y esa zona se le llama ZLP en español. ¿Okay? En español son zonas libres de precipitado. ¿Okay? Y aunque en esas zonas puede haber una concentración de soluto apropiada para nuclear, no nuclea porque también se requiere una sobresaturación de vacancias que ya no existe. ¿Okay? Entonces, eso da lugar a lo que serían este tipo de microestructuras que ustedes ven acá. Esta es una microestructura, aquí no se ve el aumento, pero esta es una fotomigrografía que ha sido tomada a aumentos muy elevados, probablemente por encima de los 100.000 X. ¿Okay? Acá vemos el borde de grano, ¿ok? O sea, fíjense ustedes que alrededor de los bordes de grano, esta zona acá, y en esta zona acá no hay precipitado. ¿Cuáles son los precipitados? Todas estas zonas que ustedes ven acá oscuritas.
que están de este lado y también están de este lado, pero justamente acá no hay. Entonces son zonas libres de precipitado y eso no es bueno que ocurra, es decir, va a tender siempre a ocurrir, pero lo ideal sería que esa zona sea lo más pequeña posible, porque ahí tienen una diferencia de microestructura importante que puede generar durante el uso de ese material unos ciertos problemas. Puede fallar el material, tal vez por allí su resistencia mecánica va a ser menor, pudiera inclusive comenzar la corrosión, etcétera. Pueden haber una serie de factores que afectan las propiedades del material en servicio cuando tenemos ese tipo de microestructuras. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos dos casos. Aquí tendríamos el límite de grano y si vemos la concentración de vacancias en equilibrio, que habría, digamos, acá pues sería mucho menor la concentración de vacancias y acá también, pero eso va a depender de cuán rápido o cuán lento se temple. Si templamos más rápido, esa zona, digamos, esa distancia desde el borde hasta donde no hay precipitados, hasta donde comienzan los precipitados, es decir, la zona del borde libre de precipitados, que sería desde acá hasta donde comenzamos a ver otra vez los precipitados, va a ser menor. Tendría este valor, ¿ok? Ya sería la zona libre de precipitados para un templado rápido. Y para un temple más lento, esa zona libre de precipitado va a ser mayor. Es decir, entonces el enfriamiento rápido favorece también eliminar un poco esa brecha de zonas libres de precipitados alrededor del borde. Es decir, en el caso de que el material se temple más rápido, esta distancia estaría mucho más cerca, ¿no? Y es menos dañina. En el cambio de temple más lento sería más grande, esa zona libre de precipitados. Aunque es de muy pocas micras, no importa, pero eso a nivel de propiedades afecta las propiedades, afecta el comportamiento del material en servicio de alguna manera. Y entonces eso hay que evitar. Esta es una de las situaciones con las que se pueden encontrar cuando tienen este tipo de procesos de envejecimiento, de endurecimiento por precipitación. Entonces, fíjense que hay una cantidad enorme de precipitados muy chiquiticos. Aquí no logro ver el aumento, pero eso es un aumento mínimo. ¿Okay? Entonces, sí, ese negro que está en la micrografía también perdón, es un precipitado. El esto punto que está negro acá, que está a la derecha. Es un el que precipitado está a más la grande. derecha, eso parece, no sé, parece como un defecto, algo que está allí. No sé si es propio de la preparación de muestra, no debe ser propio de la muestra. Debe ser algo que ocurrió durante la preparación de la muestra. Esto te refieres, ¿verdad? Sí. Sí, no parece. Eso parece algo allí que no es propio de la muestra. No debería estar, la muestra debería ser toda así, ¿okay? Toda como está. De este lado es lo mismo, lo que pasa es que como los granos tienen distinta orientación cristalográfica, cuando se trata de enfocar en el microscopio electrónico de transmisión, un grano va a quedar más oscuro que el otro. Entonces, Ese punto puede ser contaminación de algo. Sí, también puede ser contaminación de algo, puede ser algo propio en la aleación, ¿no? o algo que quedó allí, algún residuo. ¿Sí? La preparación de la muestra es crucial también acá. Puede ser varias cosas, o sea, ahí no puedes aventurarte a decirte qué es esto, porque tendríamos que analizarlo previamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tratamiento térmico a 150, para ahora ir hacia lo que sería, hasta ahora, hasta acá lo hemos visto a un nivel micro. ¿Qué es lo que ocurre a nivel micro? ¿Qué es lo que ocurre, lo que uno espera a nivel teórico? ¿Qué es lo que se observa? Digamos, primero, fíjense que para nosotros decir que estas son las fases que se han formado es porque esto ha sido caracterizado previamente. Esto fue analizado y vuelto a analizar con microscopía electrónica de transmisión y todo esto fue observado. Además, hay una manera indirecta de medirlo o de seguir esa transformación que es midiendo la dureza. Digamos, viendo cómo el cambio microestructural está impactando el cambio macroscópico en cuanto a las propiedades del material. Entonces eso lo graficamos acá. Por ejemplo, aquí tenemos resistencia mecánica, pero también podemos graficar aquí dureza.
Y esto varía de esta manera en el tiempo. Fíjense que tenemos una curva que si fuese dureza, pues va disminuyendo, luego aumenta, luego disminuye acá un poco, sube y luego baja. ¿Okay? Este sería el tiempo de envejecimiento, es decir, esto sería lo que uno lee acá. Templas y comienzas el tratamiento. Desde que comienzas y estás manteniendo a toda esta temperatura, cómo van cambiando las propiedades. Y las propiedades cambian de esta manera. ¿Sí? Recuerden que aquí ocurren una serie de transformaciones. Tienen primero una solución sólida sobresaturada a temperatura ambiente, luego se forman las zonas GP, luego las zonas tita segunda, luego las tita prima, luego tita, en función del tiempo. Entonces, en la primer gráfico, esta acá que baja sería el endurecimiento por solución. Entonces, ¿por qué comienza a bajar? Bueno, comienza aquí primero, esta sería la dureza o la resistencia mecánica. En este caso habría que transformar la dureza porque lo que vemos acá son los valores de resistencia mecánica. Lo que correspondería a la solución sólida sobresaturada cuando estamos a tiempo cero, cuando estamos acá. A medida que transcurre el tiempo, la dureza comienza a reducirse un poco. ¿Por qué? Porque ya comienzan a formarse las zonas GP. Entonces ya esta parte, pues eso es lo que observan ahí, ¿no? Entonces comienzan a formar embriones y núcleos de zonas GP y luego nuevamente comienza a aumentar. Esta sería la zona de formación de la zona GP. Pero luego fíjense que hay como una reducción acá. Aquí las zonas GP también comienzan a disolverse y aquí comienza a formarse la otra fase. Que la otra fase pues vendrían a formarse, aquí sería tita segunda, tita prima y para aquí ya comienza tita, ¿okay? Toda esta parte ya es tita segunda. Y tita segunda permanece acá, más tita prima, etc. Entonces, cuando baja acá, aquí es donde se forman los precipitados de cobre de equilibrio. Entonces la densidad de precipitados decrece y por supuesto la resistencia mecánica y la dureza también decrece. Esto es lo que no debemos evitar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? De mantener la aleación con estas propiedades. Si esas aleaciones se mantienen con esas propiedades, la temperatura se baja a temperatura ambiente y el material en servicio va a ser a temperatura ambiente, se supone que no deberían haber mayores cambios durante el servicio en cuanto a propiedades. ¿Sí? Porque la microestructura no debería cambiar, porque ya a temperatura ambiente los procesos difusivos son muy, muy, muy lentos. Entonces no debería modificarse la microestructura. ¿Okay? Entonces, acá lo que se les está superponiendo son los mecanismos por los cuales el endurecimiento acá está ocurriendo. Aquí hay dos mecanismos, uno que es corte de precipitado y otro que se llama mecanismo de Orowan, que ya los vamos a ver a los dos. ¿Okay? Entonces, fíjense, la dureza siempre, entonces va a ir aumentando, aumentando, aumentando con estas fluctuaciones, dependiendo de la fase que se esté formando, pero lo que uno quiere es mantener la aleación en esta zona. ¿Ok? En esta zona donde la propiedad mecánica pues sea máxima. Y esos tiempos son largos, ¿saben? Bastante largos, pueden ser horas, 8 horas, 10 horas. Aquí no se coloca el tiempo, la unidad de tiempo, pero normalmente son varias horas. Entonces aquí tenemos en 1 el endurecimiento por solución sólida, en 2 la formación, básicamente la resistencia mecánica está allí definida por la zona GP, luego en la parte 3 pues toda esta, el endurecimiento por mecanismo de Orowan, que ya el precipitado crece, ya formaríamos tita segunda, tita prima, etc. Y en 4 es lo que llamamos sobreenvejecimiento. Cuando ya comienza a bajar de aquí para acá, desde aquí para acá ya está sobreenvejecido. ¿Okay? Cuando ya la resistencia mecánica o la dureza comienzan a bajar es porque ya estamos en una etapa de sobreenvejecimiento y eso hay que evitar, el sobreenvejecimiento, porque ya las propiedades se reducen. En el corte de precipitados, digamos que la dureza no es tan elevada porque, recuérdense, no sé si vieron, yo creo que ya estamos sobre la hora, tal vez es mejor tocar este tema en la próxima clase porque es un tema bien importante. Y es cómo es el proceso de endurecimiento. No sé si cuando ustedes vieron ciencia de materiales, algo le adelantaron al respecto, pero los materiales siempre se van a endurecer
cuando se ponen obstáculos al movimiento de dislocación. Es decir, cuando en todos los procesos de la deformación plástica de los materiales, ustedes conocen que ocurre por deslizamiento, por cizallamiento, ¿no? Entonces, las dislocaciones se tienen que mover, se tienen que deslizar, y en ese deslizamiento, pues, de las dislocaciones en planos y direcciones específicas, el material se va deformando, y al deformarse, el material se endurece. ¿Ves? Entonces, hay diferentes mecanismos de endurecimiento. Sí nos dieron, ¿Ah? sí nos dieron eso. Exacto. Reducción del tamaño grano y aumento de la densidad. Ok, exactamente. Entonces, qué bueno que ya están familiarizados con eso. Entonces, si la dislocación en su movimiento, entonces me obvia esa primera parte, si la dislocación en su movimiento corta el precipitado, actuaría este mecanismo, el de corte de precipitado. La dislocación pasa a través del precipitado. ¿En qué casos pasa? Cuando el precipitado es muy chiquitico, por ejemplo, las zonas GP, tal vez las zonas tita segunda cuando están comenzando a formarse, es decir, si son muy chiquiticas, la dislocación es capaz de pasar a través de ella y las corta, pero aún así ofrecen una mayor resistencia a su movimiento, y por eso ustedes ven el incremento en la dureza y en la resistencia mecánica. Luego que la corta, igual si la siguiente dislocación quiere pasar por aquí, aún lo va a tener también más difícil, porque aquí pues hay una diferencia de acá que se ha generado, acá hay otra, y todos esos obstáculos los tiene que sobrepasar la dislocación. O sea, hay un segundo mecanismo de endurecimiento en este tipo de precipitados, que es el de Orowan. Entonces ya aquí no depende del tamaño del precipitado, sino porque no lo va a cortar. No va a cortar, la dislocación no corta el precipitado, ya es lo suficientemente duro para cortarlo, un tamaño ya mayor, no lo puede cortar, sino que va a depender más bien esa barrera que se opone para que la dislocación pase, es a la distancia que hay entre un precipitado al otro, es decir, L. Entonces, ese tau, esa resistencia, esa tensión de corte del precipitado va a estar dado por 2GB, G es el módulo de corte, y B es la magnitud del vector de Burgers dividido por L. Mientras más pequeño sea ese L, es decir, la distancia entre precipitado y precipitado, ese tau, esa tensión de corte va a ser mayor, es decir, la resistencia para que la dislocación se mueva va a ser mayor. Y por lo tanto hay que aplicarle al material una mayor fuerza para poderlo deformar, y eso se traduce en un mayor esfuerzo. Pero la resistencia mecánica pues se incrementa en ese caso. Y ese mecanismo lo vemos acá. Esta es la dislocación, acá están los precipitados, ellos están separados a una distancia L, entonces la dislocación se aproxima a ellos, cuando la dislocación llega a ellos no puede pasar, porque ya ellos son obstáculos para que la dislocación se mueva. Entonces, ¿qué hace la dislocación porque para que se mueva, acuérdense que para que la dislocación se mueva, porque se le está aplicando una fuerza, ¿no? El material está sometido a una carga. Entonces la dislocación intenta su movimiento y se arquea, y se va arqueando alrededor de los precipitados. Cuando ya se ha arqueado muchísimo a un ángulo específico, estos dos laditos de acá se tocan, y como están como en sentidos opuestos, se corta la dislocación. Y en la siguiente etapa va a dejar como lo que llamamos bucle de dislocación alrededor del precipitado. Entonces, esta se corta, deja esta área de dislocación alrededor del precipitado, y la dislocación sigue libre de moverse hasta que encuentre el siguiente obstáculo. Entonces, por supuesto, esto requiere un trabajo mucho mayor. Para que esto ocurra, la fuerza que se aplica tiene que ser mucho más grande. Miss, una ¿Sí? pregunta. ¿Por eso se forman las marcas de playa, creo que se llaman? No, las marcas de playa es otro proceso. Las marcas de playa es por el crecimiento de la grieta. Entonces la grieta va creciendo al principio a unas ciertas distancias que son más o menos iguales, y te va dejando esas marcas. Eso te va marcando el progreso de el incremento de la grieta, de cómo la grieta se va propagando. ¿Okay? No es tanto Cuando es el por movimiento de fatiga, si en ese dislocación. caso es por fatiga, entonces cada sección es un crecimiento adicional en la cual la grieta se va moviendo, ¿ok? Es otro proceso. Aquí no, aquí es
simplemente tú tienes los precipitados y ellos obstaculizan el movimiento. Es como si tú vas caminando y te pusieran un poco de obstáculos en el camino, tú tratas de sobrellevarlo, pero eso te va a quitar, necesitas un mayor esfuerzo, o sea, necesitas un trabajo mayor para poder avanzar. Eso le pasa a la dislocación. Todo aquello que obstaculiza el movimiento de las dislocaciones va a generar a nivel macro, o sea, lo vas a observar como un incremento en las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar una mayor carga para poder deformar el material. ¿Okay? Entonces, este proceso de precipitación en aleaciones envejecibles es un proceso de endurecimiento por precipitación. Y en todas aquellas aleaciones donde ocurra precipitación, el material se va a endurecer. Y el endurecimiento va a ser función del tamaño del precipitado. Si es muy pequeño, tal vez lo corte y no va, depende del tipo de precipitado también, y depende del tipo de los elementos que lo conforman. O sea, siempre va a depender del sistema. ¿Okay? Entonces, pues allí el material siempre se va a endurecer. Entonces, como ustedes lo ven en las curvas de envejecimiento, que también las ven aquí, ese porcentaje de endurecimiento, por supuesto, va a depender de el porcentaje de cobre, ¿no? En este caso, que es el que estamos analizando, pero aplica igual para cualquier material que sea endurecible por envejecimiento. Entonces, si tenemos 2% de cobre, el tiempo para lograr un endurecimiento máximo va a ser mayor y la dureza máxima va a ser menor. Y eso, pues, el tiempo se va reduciendo en la medida que se incrementa el porcentaje de cobre y la dureza se va incrementando. Es decir, que mientras mayor sea el contenido de soluto, el aumento en dureza va a ser mayor y el tiempo en el cual eso se logre va a ser menor. ¿Okay? Entonces, aquí en los colores acá, lo que les representa son el tipo de fases primordialmente que se encuentran. Azul zona GP, verde es tita segunda y rosadito es tita prima. ¿Okay? Fíjense que ellos se solapan, no es que está siempre uno solo. Ellos pueden estar zona GP, luego comienzan las tita primas y están los dos juntos hasta que las zonas GP se disuelven completamente y tita prima a su vez se está transformando a tita segunda se está transformando a tita prima. Todo eso puede ocurrir en un periodo de tiempo. ¿Ok? Ustedes pueden tener tita prima y tita segunda en un periodo de tiempo. Pueden tener zona GP y tita segunda. ¿Ok? Entonces, aquí les muestran dónde ellas coexisten. Estos son estudios, pues yo les traigo este sistema y es el que más se estudia a nivel de los libros porque es un sistema que se ha evaluado bastante, se ha estudiado muchísimo y se tienen muchísimos datos de este material. ¿Okay? Acá pues hay otro sistema, creo que ya nos pasamos de clase, pero bueno, ya esto lo ven ustedes, son 2 o más láminas simplemente para decirles otros sistemas donde estos procesos se presentan. Entonces, disculpen lo precipitado, hablando de precipitación, disculpen lo precipitado de todo. Si tienen alguna duda, por favor, estoy a la orden siempre, ¿ok? Sobre este tipo de conceptos, sobre esta parte teórica que es bien importante, que les da una apertura, digamos, para justificar muchas observaciones que ustedes pueden hacer en los materiales, ¿ok? Entonces, por aras del tiempo vamos a dejarlo hasta acá y bueno, disculpen por los minutos que nos pasamos, que no me di cuenta, son 6 minutos. Bueno, que tengan un excelente día, ¿ok? Gracias. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, que a la orden siempre. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. A la orden, que tengan buen día. Gracias, Miss. Tenga buen día. Gracias, buenos días. Nos vemos el miércoles.